todos y todas. Hoy lo que vamos a ver es cómo es que se forma este precipitado en esa primera etapa de la gravimetría por precipitación. Recordemos que la gravimetría va a tener el objetivo de convertir selectivamente una sustancia, esa sustancia que yo quiero analizar, en una forma insoluble, es decir, convertirla en un precipitado como se observa en la imagen, con el fin de poder separarlo, ¿verdad?, mediante, por ejemplo, filtración de los demás componentes de la mezcla y de esa forma determinar su masa, que es el fin último de la gravimetría. Ahora, ese precipitado que se forma puede ser de dos tipos. Se puede formar una suspensión coloidal o una suspensión cristalina. En realidad, yo lo que quiero para la gravimetría es obtener una suspensión lo más cristalina posible. ¿Por qué? Porque esta tiene partículas mucho más grandes. Y esas partículas grandes van a tender a sedimentarse fácilmente y por tanto van a ser mucho más fáciles de filtrar, que es al final de cuentas lo que yo quiero, separar ese precipitado. Mientras que las suspensiones coloidales forman partículas mucho más pequeñas, no tienden a sedimentarse y son muy difíciles de filtrar. Por eso yo no quiero obtener este tipo de suspensiones en un análisis gravimétrico. Ahora, ¿qué me determina que yo forme partículas mucho más grandes o más pequeñas? Bueno, la evidencia experimental nos indica que ese tamaño de partícula del precipitado varía inversamente proporcional con la sobresaturación relativa durante el tiempo en el que se agrega el reactivo. Esa sobresaturación relativa está dada por esta fórmula que se ve en pantalla, donde es Q menos S entre S, y SQ es la concentración de soluto en cualquier instante y S va a ser la solubilidad en el equilibrio. Si yo tengo una sobresaturación relativa grande, va a haber más tendencia a formar precipitados de forma coloidal, mientras que si la sobresaturación relativa es pequeña, lo más probable es formar un precipitado más cristalino. Entonces, imaginémonos cómo sería esto a nivel molecular, porque esto está ocurriendo, ¿verdad?, ahí a nivel molecular en donde no es visible a la vista. Imaginémonos que esas partículitas son estos cúmulos rojos que se ven acá. Entonces, cuando esas partículitas se van uniendo, lo que van a hacer es generar ciertos núcleos, ¿verdad? Ese primer mecanismo es donde se forman esos núcleos. Y conforme se van uniendo más y más partículas sobre un núcleo, pues se va a ir aumentándose, es decir, el crecimiento se va a ir dando de esta partícula. Entonces, el tamaño de la partícula va a estar determinado por cuál de estos dos mecanismos es el que predomina. Para explicarlo más profundamente, pues la formación del precipitado se da en tres etapas. Hay una primera etapa donde se forman estos núcleos de precipitación. En una segunda etapa se da el crecimiento de la partícula, es decir, partículitas más pequeñas van a unirse a los núcleos que ya existen y entonces esa partícula comienza a crecer. Y por último, cuando esas partículas llegan a ser lo suficientemente grandes, lo que van a hacer es que por el efecto de la gravedad van a precipitar. Si lo vemos en esta imagen, es como si se fueran uniendo esas partículitas y en algún momento van a tender a sedimentar, a precipitar en el fondo pues del recipiente donde yo las tenga. Ahora, ¿de qué va a depender entonces ese tamaño de partícula? Bueno, cuando mi mecanismo de nucleación es lo que predomina, entonces yo voy a tener muchas más partículas, pero de menor tamaño. Imaginémonos algo así, yo voy a tener la formación de algunas partículas, ¿verdad? Pero van a ser más partículas, pero de un tamaño más pequeño. Mientras que si lo que predomina es el mecanismo al que nos referimos después, que es el crecimiento de la partícula, entonces lo que yo obtengo son menos partículas, pero de un mayor tamaño. Entonces, esto va a hacer que, por supuesto, sedimente más fácilmente si predomina el crecimiento de la partícula. Ahora, en resumen, entonces la sobresaturación relativa es lo que me va a regir si predomina un mecanismo u otro, ¿verdad? Y dependiendo de eso, si yo obtengo precipitados de un tipo o de otro. Entonces, si la sobresaturación relativa es alta,
Entonces, eso es lo que me quiere decir, es que la velocidad de nucleación se va a incrementar, o esto es lo que provoca, haciendo que la nucleación sea el mecanismo principal. Y por tanto, cuando esto sucede, lo que más se forman son precipitados de tipo coloidal. Mientras que si la sobresaturación relativa es baja, entonces lo que está predominando ahí es el crecimiento de partículas. El sólido va a depositarse sobre las partículas que ya existen y por tanto se van a producir suspensiones más cristalinas. Eso sería con respecto a cómo funciona el mecanismo de la nucleación versus el crecimiento de partícula y cómo esto determina cuál precipitado voy a formar, si uno cristalino o uno coloidal.